Listo, ahora sí podemos empezar. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente con todas y todos los participantes que se han sumado a esta cuarta sesión de nuestro curso de prevención y control de la corrupción. Como lo hemos venido realizando en las sesiones anteriores, quisiera dar pues un pincelazo, un repaso muy rápido a los diversos temas y las sesiones que hemos venido compartiendo en clase para un poco ir recapitulando y teniendo más claros y frescos los conceptos y sobre todo teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado en las indicaciones por parte del señor coordinador, que van a tener pues una evaluación que rendir y un término para poder hacerlo, ¿no? Que es hoy a partir de finalizada la clase y hasta el día de mañana. Entonces creo que el repaso nos viene bien a todos, no solo para tener esos temas más claros y podamos ir zanjando alguna inquietud o dudas que tengamos sobre el particular, sino también pues un tanto modo de repaso, ¿no? De lo que se ha venido conversando en las distintas sesiones y que pueden ser pues de hecho también materia de la evaluación que les va a tocar rendir en unos instantes más, ¿no? Entonces, bien, una pincelada muy rápida. Entonces, el curso se ha dividido en 5 temas. Hemos visto ya el tema número 1, en lo relacionado a los aspectos generales de la corrupción, algunas cuestiones y reflexiones preliminares planteamos en aquella oportunidad. Sobre esto, pues, presentaban algunos estudios, encuestas que dan cuenta de la percepción ciudadana y la identificación de los principales problemas o la problemática principal o más aguda que aqueja a nuestro país y en diversas de ellas, tanto en la presentada por esta encuestadora estatista.com como por la que preparó Ipsos para Idea Internacional. Ambas pues identifican a la corrupción como el problema más grave, el problema más serio que aqueja a nuestro país, ¿no? Ya los siguientes problemas identificados en ambos estudios, en ambas encuestas ciudadanas, dan cuenta más bien de problemas que podríamos decir o inferir que van a darse como consecuencia natural del primero de ellos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la situación económica del país, la estabilidad política, el costo de vida o los precios elevados. Hablábamos pues de las crisis o los problemas en la gestión propiamente del gobierno o la pobreza, ¿no? Y es que, como lo mencionábamos en la primera sesión, ¿no? También había mucha tolerancia por parte de la ciudadanía, pues, a regímenes que podrían devenir en actos autoritarios y ello frente a situaciones como no solo el tema de corrupción que se ha advertido, sino también frente a situaciones como el poder advertir que las autoridades electas, por ejemplo, no vienen realizando un buen trabajo, ¿no? Como mencionaban en las encuestas. Y estos problemas, pues, en tanto inciden directamente en derechos fundamentales como la salud, la educación, en sus distintos aspectos, como el acceso o la continuidad o la calidad en la prestación de sus servicios públicos, pues puede devenir también en la expresión de esta disconformidad o en el reclamo ciudadano y manifestado pues en conflictos sociales, ¿no? Y conflictos sociales que, recordemos, van a tener una concepción distinta, tanto desde el órgano encargado del gobierno, de la presidencia, el Consejo de Ministros, la PCM en concreto, como con el reporte que mensualmente emite la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y es que para la Defensoría del Pueblo, un conflicto social es un proceso complejo, un proceso en el que hay dos o más actores, no necesariamente un actor estatal primigeniamente involucrado o como destinatario de la protesta o del reclamo del presunto transgresor de derechos, pero ciertamente sí recae siempre en alguna autoridad del Estado la posibilidad de gestionar y resolver el conflicto que se va a presentar conforme vamos a conversar o repasar más adelante también. Y pues en tanto para la Defensoría del Pueblo, conceptualmente, un conflicto social no necesariamente implica
la presencia o la existencia de actos violentos, pues termina reportando un número mayor que el que reporta o el que considera la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ¿no? Y es que para la PCM va a considerar o contemplar como conflicto social aquella, pues, aquella manifestación de inconformidad ciudadana, pero que ya viene expresado necesariamente en alguna acción que puede implicar también hechos o actos de violencia. Entonces, en tanto ahí tenemos un primer distingo conceptual, es que vamos a advertir y vamos a poder ver, como lo hemos venido viendo en los últimos meses, que el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo pues considera un número de conflictos sociales mayor que el de la PCM, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, también se tiene a los conflictos identificados en diversas fases o etapas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de una fase temprana, una fase de escalamiento, una fase de crisis, una fase de desescalamiento y una fase de diálogo, ¿no? No necesariamente todo conflicto social va a seguir de modo lineal todas y cada una de estas etapas. Van a haber conflictos que, por ejemplo, pueden encontrarse en una fase temprana, cuando hay una manifestación de disconformidad que se empieza a hacer pública, sea tal vez de un medio de comunicación, una conferencia de prensa, un pronunciamiento, etcétera, y que puede pasar muy fácilmente a un momento de crisis, que es cuando ya el hecho o acto de violencia está presente y pues es lo que caracteriza este momento del conflicto, ¿no? Y de allí puede pasar pues a un momento de diálogo, ¿no? Puede pasar a un momento de diálogo previo a un desescalamiento. Como pueden haber conflictos también que en su fase temprana em, escalan, ¿no? Van presentando ya acciones concretas de protesta, una marcha pacífica, que en algún momento puede tornarse violenta, sigue escalando entonces el conflicto y llega a su momento o a su etapa de crisis, para luego desescalar en los hechos o actos de violencia y terminar con un diálogo en el que pueden gestionarse adecuadamente los conflictos y llegar a una solución, ¿no? Como que luego de una mesa de diálogo, por ejemplo, que se instale para abordar y gestionar un conflicto, podemos luego tal vez, si es que las demandas sociales no son debidamente atendidas, podemos retornar de repente, ¿no? A un momento de crisis, a un momento de escalamiento del conflicto, para luego tal vez de pronto retomar nuevamente el diálogo y que se pueda esta vez sí gestionar de modo adecuado. Entonces, son las etapas que identifican la Defensoría, las fases de un conflicto que identifica la Defensoría del Pueblo, que no necesariamente se van a seguir de modo lineal y que no necesariamente son precluyentes una respecto de la otra. No estamos viendo que un conflicto, por su naturaleza compleja, puede ir de un momento a otro sin necesidad de agotar cada una de estas etapas ya mencionadas, como podría, desde el momento del diálogo, por ejemplo, retornar a un momento de crisis, ¿no? O retornar ciertamente a un momento de escalamiento, a etapa de crisis. Entonces, no se sigue de modo lineal cada una de estas etapas, no son precluyentes unas de otras. Habrán conflictos que las agotan todas y cada una, como habrán conflictos que pueden pasar de una a otra etapa sin necesidad de agotar la que puedan tener en medio, ¿no? Entonces, que eso también conversábamos un poco y veíamos pues que del reporte de la Defensoría del Pueblo de febrero de este año, ¿no? Que da cuenta de un total de 206 conflictos, más de la mitad, el 61% de conflictos sociales, pues tienen competencia o principal competencia para poder ser abordados el gobierno nacional, mientras que casi el 30% de los mismos son de competencia del gobierno regional y el 8% de competencia del gobierno local, es decir, tanto a nivel de gobierno central, PCM, sus distintos ministerios, como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, municipalidades provinciales o distritales, tienen pues en sus manos la posibilidad de gestionar casi el 90, un poco más del 90% de los conflictos que en febrero se reportaron, ¿no? Y esta es un tanto también la tendencia, porque son los principales actores
y principales instancias del Estado en los que recae fundamentalmente la solución a los problemas o las demandas que se han ido planteando en los últimos conflictos que se han venido presentando, ¿no? Y repasamos un poco, conversamos un poco también sobre los distintos tipos de conflictos o las temáticas o los casos o los tipos por los que la ciudadanía apelaba pues a estas acciones de expresión pública de una disconformidad por alguna afectación o posible afectación de sus derechos, ¿no? Y los conflictos socioambientales, pues recordemos, estaban en un mayor número, ¿no? Presentes, casi el 60% de los conflictos presentados tenían esta temática o eran por tipo socioambiental, ¿no? Luego le seguían temas de o conflictos por asuntos de gobierno nacional, asuntos comunales, asuntos de gobierno regional y local, ¿no? Entonces siguen presentes nuevamente los temas propios de los gobiernos regionales y locales, tanto municipalidades provinciales como distritales, ¿no? Entonces, cuando hablábamos también de corrupción, repasábamos un poco lo que al respecto dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, tengamos muy presente las definiciones que desde dichas instituciones se han acuñado y que hemos conversado también en clase, ¿no? Para que podamos también identificar a nivel tanto de entes nacionales como internacionales cómo es que se conceptualizan a la corrupción, ¿no? Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, se dice que es un fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, ¿no? Que la corrupción no solamente pues incide negativamente en el ejercicio, vigencia y goce de los derechos humanos, sino que también tiende a debilitar la gobernabilidad y tiende pues a trastocar la institucionalidad democrática, ¿no? Y termina incrementando finalmente también la desigualdad y pues eso hace una incidencia negativa también en la construcción de un Estado democrático y de derecho. Entonces la Corte Interamericana nos habla un poco de ello cuando define o aborda el tema de corrupción, mientras que para el Banco Mundial es un movimiento o desvío de fondos, ¿no? Que van destinados a actividades obviamente ilícitas que están al margen de la ley, en la que se distrae o se deriva recursos que debieran estar destinados o que están destinados primigeniamente atender las necesidades o las demandas sociales, pero que al ser pues desviados, derivados y utilizados de un modo no acorde a derecho, termina incidiendo de modo negativo en el incremento de los niveles de la pobreza y por supuesto de la desigualdad sociales también. Para la Defensoría del Pueblo, en cambio, la corrupción, mal uso del poder público que busca, con el que se busca obtener una ventaja o un beneficio indebido, ¿no? Tanto para la persona que actúa, la persona que está dentro del poder y que hace un uso indebido de los bienes y recursos públicos, como también el beneficio, la ventaja, no solo para él, sino para un tercero, ¿no? Y que igual termina también pues generando esta restricción, ¿no? Para que los ciudadanos y ciudadanas podamos gozar de modo pleno de la vigencia y del ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y recordemos, les comentaba siempre esta frase con la que la Defensoría del Pueblo siempre aborda, trata, ¿no? O refiere a la corrupción, y es que dice, la corrupción nos roba derechos, ¿no? Y es que como en clase también ustedes mismos han podido apuntar e identificar varios de los derechos que se ven afectados pues, por causa de corrupción, ¿no? Hablábamos del tema de salud, en el acceso, en la continuidad, en la calidad de los servicios de salud que se nos brindan. Hablábamos del derecho a la educación, de igual modo también, en el acceso a la educación, en la calidad del servicio que se recibe, en la continuidad del servicio educativo que se nos debe brindar desde el Estado también. Entonces, hay una incidencia directa, también hay incidencia indirecta, mediata e inmediata,
en el ejercicio, vigencia y goce de derechos humanos por parte de la ciudadanía cada vez que pues estamos frente a hechos o actos de corrupción, ¿no? Un poco repasamos qué factores contribuyeron o han contribuido a esta corrupción histórica que ha vivido nuestro país pues desde épocas pasadas. Y mencionamos, por ejemplo, que un contexto en el que eh, mm, prima, ¿no? Un, un régimen dictatorial o un régimen autoritario, ¿no? O un régimen autoritario del gobierno de turno. Eh, Ese es un factor que ha favorecido históricamente la corrupción, ¿no? Porque en estos modelos o en estas circunstancias se suelen presentar altas cuotas de concentración del poder, ¿no? El poder al estar concentrado en un grupo pequeño de personas y si a ellos se les suma un escaso sistema de control de poderes, pues va a determinar, va a presentar un escenario idóneo para el favorecimiento de los hechos o actos de corrupción, ¿no? Y mencionaba hace un instante también cómo hay, de acuerdo al estudio que Ipsos preparó para IDEA Internacional, una alta tolerancia al autoritarismo, ¿no? Y es que el ciudadano preferiría inclusive, ¿no? Un gobierno autoritario por sobre uno democrático, cuando sus líderes democráticos hacen un mal uso hacen un mal trabajo, ¿no? Cuando hay situaciones de inseguridad ciudadana, entonces vemos pues que en efecto no hay un adecuado uso de bienes o recursos públicos o una gestión que no responde a las necesidades y a la demanda ciudadana. Cuando hay servicios públicos que no funcionan, ¿no? Mencionamos salud, educación, entre otros. O cuando hay periodos de crisis económica, ¿no? Crisis económica intensa, o incluso, ¿no? Cuando la percepción de que la corrupción es un problema y que solo de esta forma se puede luchar contra actos de corrupción en el Estado. Entonces hay una alta tolerancia hacia el autoritarismo, según la percepción ciudadana, en estas situaciones que ya acabamos de mencionar, ¿no? Y bueno, pues como consecuencia de lo que señalamos hace un instante, al abordar los factores que favorecieron esta, esta corrupción histórica en la que ha estado sumida nuestro país, pues ha condicionado la aparición de patrones o prácticas que son repetitivas, que son graves y sobre todo que son recurrentes, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del patronazgo, ¿no? El patronazgo tanto en el ámbito civil, en el civil militar o en el civil político, y no es más que, pues, el hecho de que la persona que llega al poder, que llega a detentar u ostentar el poder, pues incorpora o procura el ingreso, ¿no? A las plazas del Estado, primero de familias, amigos o personas de mucha confianza o muy cercanos, porque es el grupo sobre el que va a construir no solo el apoyo para la gestión que va a realizar o para perdurar y mantenerse en el poder en su gestión, sino también pues para posibilitar desde ellos o obtener de ellos esta lealtad a cambio de ser favorecidos con puestos en el Estado. Hablamos por ello de patronazgo civil, cuando se mencionaba el patronazgo político, pues hablábamos ya que la incorporación más bien no es de familiares necesariamente o exclusivamente, sino más bien de personas que pertenecen o que son que forman parte del partido político, la agrupación política de turno que está actualmente en el poder. Entonces, todos aquellos militantes que han participado y que han coadyuvado, que han aportado para que el partido o la agrupación política pueda llegar al poder, pues también luego reclaman un puesto en el Estado para que de esa manera esa inversión, entre comillas, que han realizado apoyando al partido, pues sea retribuida, ¿no? Entonces han habido gobiernos
en los que el carnet del partido era pues lo que les permitía acceder a puestos dentro del Estado. Hablábamos entonces allí de patronazgo político, ¿no? Y en el civil militar, cuando más bien se tiene el concurso de Fuerzas Armadas que pueden ser con lo que en algún momento vimos históricamente estos actos de sugestión hacia el poder político, y apoyar más bien también la comisión de estos hechos que son de conocimiento, que implican un uso indebido de bienes y recursos públicos, pero que igual, finalmente, a cambio, podían darse, por ejemplo, ascensos tal vez que a personal que aún no lo merecía, o que aún no podía o no cumplía los requisitos para que ello pueda darse, o se les daba aquello en desmedro de oficiales que realmente pues habían hecho una carrera impecable y intachable y que merecían, por sobre los favorecidos finalmente, lograr este ascenso en su carrera militar. Entonces el patronazgo, como consecuencia de, como expresión de esta práctica recurrente, extendida, grave, por supuesto, ¿no? Y que pudo darse en un contexto en el que eh, el autoritarismo pues era lo que podía primar por sobre un régimen propiamente democrático, ¿no? ¿Cómo superamos esto históricamente? ¿Cómo se podría, debería superar esto? Pues con la incorporación a la carrera pública de funcionarios públicos que sean competentes, probos, honestos. Tal vez la ley servir sea un buen camino a seguir. Veremos, hay todavía una implementación de la misma. No todas las entidades están sujetas a, hay algunas que están aún en proceso de, y esperemos pues que de implementarse puedan tener los resultados que se están deseando, ¿no? Que la incorporación, permanencia y ascenso en la carrera pública sea exclusivamente meritocrática, ¿no? Comentábamos sobre un estudio que se había realizado eh, por encargo de la Contraloría General de la República, que daba cuenta eh, el costo de la corrupción en el Perú en el año 2019, ¿no? Este estudio se presenta en el año 2020 y concluye que son 23.000 millones de soles, recordarán ustedes, lo que le costó al Estado peruano, ¿no? Los hechos y actos de corrupción e inconducta funcional del año 2019. ¿Qué se hubiera podido lograr con esto? Se hubiera aliviado el 88% de la brecha de infraestructura del sector salud y se hubiera podido cubrir el 100% de la brecha de infraestructura de largo plazo, pero ello solo con una cuarta parte, es decir, con 5.750 millones de soles, básicamente, ¿no? Pasando a la segunda sesión, en la segunda sesión lo que abordamos fue los mecanismos de participación ciudadana en la prevención de la corrupción, ¿no? Y es que la participación ciudadana, recordemos, es un componente vital para el funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Eh, mencionamos una ley, que es la ley 26.300 que regula, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano, ¿no? Esta ley regula los mecanismos de participación ciudadana en el Perú y entre otros tenemos pues el acceso a la información pública, ¿no? Que hemos desarrollado justo en la sesión número 2 a la par de la transparencia, ¿no? Y mencionábamos, recordarán ustedes, o hablábamos, ¿no? De las dos caras de una misma moneda, transparencia y acceso a la información pública. Además, pues se mencionaba como otro mecanismo de participación ciudadana que se comentó en clase, el libro de reclamaciones y las oficinas de integridad institucionales, ¿no? Dimos bastante tiempo para tratar sobre lo relacionado a la transparencia y acceso a la información pública. Desarrollamos un poco lo contenido en el texto único ordenado de la ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya finalidad pues es la de promover la transparencia de los actos del Estado y regular el ejercicio del derecho fundamental del acceso a la información pública, ¿no? Entonces hablamos de un derecho que está contenido
En la Constitución Política del Perú y con la Ley 27.806 se desarrolla este derecho y se promueve, y sobre todo se regula y garantiza su ejercicio para todo ciudadano y ciudadana. Y como mencionábamos también en este momento, eh, cualquier ciudadano sin expresión de causa puede presentar una solicitud de acceso a la información pública a cualquiera de las entidades del Estado. En contraparte, las entidades públicas también tienen una obligación de poder difundir o que se encuentre a disposición o poner a disposición de cualquier ciudadano que desee consultarla, información relacionada a sus datos generales, información presupuestal sobre la adquisición de bienes o servicios, el, el itinerario o la relación de actividades oficiales que desarrollan o desarrollarán los altos funcionarios de la respectiva entidad, y todo esto en sus portales de transparencia estándar, ¿no? Entonces tenemos portales estándar y recuerdo haber mostrado también en clase una imagen de la web de una institución en concreto, creo que un ministerio, en el que un poco veíamos toda esta distribución de información que según la ley tienen las entidades que publicitar y poner a disposición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la obligación de transparencia le obliga a la institución a exhibir esta información en sus portales de transparencia, que son portales estándar, que son muy amigables y que cada institución debe tener alojada en su página electrónica, y sea de la información que obre allí, si queremos más detalle tal vez, o sea de información que no esté contemplada o no esté incluida en el portal de transparencia, pues el derecho ciudadano de poder solicitar esa información a la entidad sin expresión de causa y a recibir de parte de ella esa información solicitada sin asumir más que el costo que implique la reproducción de esa información. Comentábamos en clase también sobre una autoridad, ¿no? La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace supervisiones y elabora sus reportes o informes anuales justamente referidas a ambas situaciones, ¿no? Tanto a la supervisión a los portales de transparencia, repasamos el informe que presentó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, eh, de la data recopilada y analizada al primer semestre del año 2023, como también un poco repasamos y veíamos los resultados del informe anual de la atención de solicitudes de acceso a la información pública del periodo de enero a diciembre del 2022, ¿no? Eh, tanto el reporte de supervisión de los portales de transparencia estándar con información del primer semestre de 2023, enero a junio de 2023, como el informe anual que da cuenta de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública del periodo enero a diciembre de 2022, ¿no? Son documentos públicos, están en la página electrónica, están alojadas en la página electrónica del Ministerio de Justicia, donde está adscrito pues esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Y es donde además también está adscrito en este ministerio el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la que resuelve eh, las impugnaciones en segunda instancia administrativa. Es decir, la primera instancia administrativa, cualquier entidad de la administración pública, presento mi solicitud de acceso a la información pública. Si me da respuesta o me la niegan o hacen una interpretación extensiva o abusiva de las excepciones para la entrega de la información, o se pretende un cobro irracional por la reproducción de la información que estoy solicitando, yo puedo impugnar esa decisión, puedo impugnar esa respuesta y puedo esta impugnación presentarla ante la segunda instancia administrativa, que ya no es la propia entidad. La propia entidad actúa siempre como primera instancia administrativa y la segunda será el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que viene también desarrollando un trabajo, creo yo, bastante importante en estos temas, tanto en la supervisión de los portales de transparencia como las solicitudes de acceso a la información pública. Vienen dando sus lineamientos, vienen también haciendo labor mucha de difusión respecto a los mismos para que se pueda fortalecer
el acceso a la información pública como un mecanismo de participación ciudadana y pueda permitir también ser este un medio por el cual se desarrollen acciones de prevención, control y que sirvan también posteriormente para la represión de actos de corrupción, ¿no? Mencionabas un poco sobre las etapas que sigue el proceso de elaboración del informe anual que da cuenta de la atención de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Recordemos, son 3 etapas, ¿no? Y por favor, tengamos presente cada una de ellas, es importante para poder tener claro cómo es el procedimiento que sigue la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poder elaborar su informe anual, ¿no? Justamente en este informe anual del año 2022, ¿no? Se grafica, y fue la imagen que recuerdo haber compartido con la clase, cada una de estas 3 etapas, ¿no? Mencionabas en una primera etapa que se publicitan o se publican los lineamientos que se van a observar para la elaboración del informe anual. Luego se envían los recordatorios a las instituciones para la entrega de la información, se recepcionan de parte de ellas la información, esto también puede ser con apoyo y de asistencia técnica, por supuesto. En un segundo momento, en una segunda etapa, se procesa y se analiza la información que se ha recibido, ¿no? Nuevamente, esto también puede ser acompañado de una asistencia técnica. Y la tercera etapa ya propiamente de redacción del informe anual, ¿no? Que es lo que finalmente luego se termina publicando, ¿no? En estos momentos está aún la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la etapa, pues, de acopio de información para que pueda, luego de ser recibida, procesarla, ¿no? Y analizarla para posteriormente redactar el informe anual que dé cuenta de la atención de solicitudes de acceso a la información del año 2023, ¿no? Entonces eso aún está en curso. El informe de 2022 se emitió como en julio aproximadamente, agosto, si mal no recuerdo. Entonces estamos aún pues en la etapa de, o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública está aún en la etapa de preparación o elaboración de este informe, ¿no? Probablemente entre la primera y segunda etapa, pero lo importante es que tengamos presente que este proceso tiene 3 etapas, ¿no? Que son las que ya hemos repasado y hemos mencionado hace un instante. También un poquito conversamos respecto de cuáles eran los temas o qué tipo de información finalmente pide la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tipo de información finalmente pide la ciudadanía? Y un poco también conversábamos sobre el total de solicitudes de acceso a la información que se recibieron, que fueron materia de análisis para ese informe anual 2022, cuántas se atendieron, cuántas estaban en trámite, cuántos no se atendían, identificábamos por ahí alguna entidad que eran las que menos atendían o las que tenían más solicitudes en curso o no atendidas, ¿no? Y veíamos que habían otras también que del total de solicitudes recibidas, pues las habían respondido todas, ¿no? Y sobre los temas que son materia de las solicitudes de acceso a la información pública, ¿qué tipo de información se solicita desde la ciudadanía, ¿no? Veíamos que había un elevado porcentaje de solicitudes que estaban más bien referidas a hechos vinculados a las competencias de la entidad, ¿no? O sea, las solicitudes van más por el lado de indagar con las distintas entidades de la administración pública a que se pueda informar sobre las competencias de la misma, ¿no? Y veamos que, bueno, también, claro, un menor porcentaje, pero sí con ya presencia que iba ganando espacio y terreno y que esperemos que se fortalezca y luego se consolide. También pues se solicita información sobre otros como temas de presupuesto, tema de los proyectos de inversión, ¿no? Participación ciudadana, temas de personal, que creo que es muy, muy importante y valioso porque de esa manera también fortaleciendo, ¿no? Las capacidades, difundiendo más sobre el tema de la ley, sus alcances y los derechos como ciudadanos y ciudadanas que nos asisten, podemos empoderar a la ciudadanía, usuarios y usuarias, para que puedan también ejercer este derecho y de ese modo también constituirse
en agentes garantes y de control o prevención de posibles actos o hechos de corrupción. Mencionábamos también en la sesión 2 sobre el tema del libro de reclamaciones, ¿no? Y sobre el tema de las oficinas de integridad, ¿no? Sobre el primero, recordábamos que había pues una norma emitida en el año 2011 como antecedente, porque a partir de la cual la PCM, con un decreto supremo, establece la obligación de las entidades de la administración pública para contar con un libro de reclamaciones. 9 años después, en el año 2020, la PCM emite un nuevo decreto supremo, el 07-2020-PCM, a través del cual pues ya se hace un desarrollo normativo un tanto más extenso y detallado, ¿no? No es tan larga la norma tampoco, pero en esta ya se contiene con mejor detalle y explicación cuáles son las disposiciones que se deben observar desde las entidades de la administración pública y las empresas privadas con prerrogativas o funciones públicas también para la gestión de los reclamos, ¿no? Para la gestión, recepción, atención, respuesta y notificación de las reclamaciones, ¿no? Por reclamo, recordemos, se entendía todo mecanismo de participación ciudadana a través del cual las personas expresan su insatisfacción o su disconformidad ante la entidad de la administración pública que le atendió o le prestó un bien y servicio, y los temas por los cuales puede un ciudadano o ciudadana presentar su reclamo es por el trato recibido durante la atención, por la información mala, deficiente o nula recibida de repente en la oportunidad en la que acudió a alguna instancia de la administración pública, por el tiempo de atención, por el acceso a la prestación de los bienes y servicios, o resultado en la gestión en la atención, la confianza de la entidad ante las personas u otros, ¿no? Eh, esta norma del 2020, a diferencia de la norma del 2011, pues privilegia el formato del libro de reclamaciones en modo virtual, ¿no? Y establece que aquellas entidades que por temas presupuestarios o temas de escasez tecnológica no pueden implementar en su portal este libro de reclamaciones virtual, que además sigue o observa un formato estándar, pues excepcionalmente puede usar un libro en formato físico, ¿no? Pero es de modo excepcional. Se privilegia ahora el libro de reclamaciones virtual y cada instancia tiene dentro de sus portales institucionales y alojados todos en la página go.pe el libro de reclamaciones a través del cual se completa un formulario muy sencillo, justo lo compartíamos también, recuerdo en clase, una imagen del formulario en el que se van a llenar unos ítems muy específicos y muy concretos y con lo que ya se puede dejar por sentado o presentada un reclamo, una reclamación a través de este instrumento de participación ciudadana, ¿no? Entonces, el Decreto Supremo 7-2020-PCM establece como obligación de las entidades el designar un funcionario responsable para la gestión del libro de reclamaciones, el publicitar la existencia de este libro de reclamaciones y sobre todo cuál es el proceso que cada entidad debe seguir para atender el mismo, eh, y sobre todo recordando o informando a la ciudadanía que hay un plazo de atención máximo para responder a las reclamaciones que se presenten a través de este instrumento, que son 30 días útiles, 30 días hábiles, que se cuentan a partir del día siguiente en que el reclamo fue presentado. Y finalmente también en aquella clase compartíamos sobre las oficinas de integridad, ¿no? Institucionales, recordando como integridad pública, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como el posicionamiento constante y adhesión a valores éticos comunes, así como pues a una serie o a un conjunto de principios, también de normas, todas ellas destinadas pues a proteger y priorizar el interés público sobre los intereses privados. En esta sesión compartimos también la página gov.pe, en la cual veíamos que hay un formulario que nos permite la opción para poder presentar estas denuncias, ¿no? Que son atendidas finalmente o canalizadas por las oficinas de integridad que vienen realizando constantemente labores
con los mismos servidores o funcionarios de la propia entidad, ¿no? Y es que se posibilita a través de este formato también y este mecanismo de participación que los propios servidores, funcionarios y trabajadores de la misma entidad puedan presentar sus reclamaciones a través de este medio, sus denuncias por posibles o presuntos actos de corrupción. Obviamente también está la posibilidad de que se pueda mantener en reserva la identidad del denunciante, pero también la idea es que se pueda hacer un uso responsable de este mecanismo de denuncias, porque las denuncias maliciosas también pueden terminar trayendo consecuencias para quien a sabiendas lo formula en ese sentido. Entonces, eso fue, recordamos, la temática que abordamos en la sesión número 2 y rápidamente la sesión 3 sobre el Sistema Nacional de Control Pública, ¿no? Ya entrando un poco más a los temas de control propiamente a través del Estado y dentro del, o sistemas de control dentro de la gestión pública, ¿no? Un poco conversamos sobre pues este control gubernamental que se da tanto en función de quién ejerce las acciones de control y en función del momento en el que se ejerce esta acción de control, ¿no? Entendiendo pues que una acción de control es un proceso siempre integral y siempre permanente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta en función de quién lo ejerce, este control puede darse de modo interno o de externo. En el modo interno, su ejercicio pues será más bien o comprenderá más bien a las propias autoridades, funcionarios, servidores de la misma entidad, la OSI o el OSI, ¿no? El órgano de control institucional también entendíamos presente en cada entidad del Estado, ¿no? Y un poco conversamos también qué pasa si hay una acción de control que se pueda realizar o se deba realizar en una entidad de la administración pública que no tenga un órgano de control interno instaurado, un jefe, una jefa, un responsable de su OSI ya designado en la propia entidad. Pues repasamos un poco en la clase anterior sobre esas otras prerrogativas que tiene también la Contraloría General de la República. Recuerdo también que planteamos un ejemplo de una acción de control en una municipalidad distrital de una provincia de la región Lima Provincias, que fue viable, fue posible gracias a que en función de la atribución que le asiste a la Contraloría, pues designó que el funcionario responsable del órgano de control institucional de la municipalidad provincial donde se encuentra ubicado, comprendida geográficamente este distrito, sea pues el que se traslade al mismo y realice esa acción de control, ¿no? Entonces esa designación y destaque para la acción de control en concreto posibilitó que esta municipalidad distrital, respecto de sus programas sociales, pueda ser objeto de esta acción de control anunciada por la Contraloría General de la República, que permitió observar una serie de vulnerabilidades que debieron observarse y que esperemos pues la misma municipalidad haya cumplido con subsanar y tomar las medidas del caso para evitar que esas situaciones de riesgo se mantengan o persistan o puedan devenir en posibles hechos o actos de corrupción, ¿no? Mientras que el control gubernamental en función del momento de su ejercicio, pues veíamos un poco que pueden ser previo, simultáneo, posterior. Si son previos o simultáneos, esto va a estar más bien regulado por la ley 27.785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la República, ¿no? Mientras que si es un control o una acción de control ejercido de modo posterior, estas podrían realizarse más bien a través de las oficinas, a través de auditorías financieras, auditorías de desempeño, de cumplimiento, u otras que se establezcan, ¿no? Y es que justamente mencionábamos también que estas sociedades de auditoría son, que estas sociedades de auditoría son justamente pues las que realizan estas acciones de control de modo posterior, ¿no? Entonces, recordemos, la ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta ley contiene las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, estableciendo a la Contraloría como el ente técnico rector de dicho sistema, ¿no? ¿Qué otros órganos forman parte o conforman el Sistema Nacional de Control?
Ya recordemos la Contraloría General de la República como el ente rector. Además, los órganos de control institucional, OSI, como parte o están en cada institución, y recordemos que no dependen funcionalmente del titular de esa institución donde se alojan, sino más bien de la Contraloría General de la República, y es como una sede o una sucursal, una dependencia desconcentrada, descentralizada de la Contraloría, instalada en las distintas entidades públicas. Además de Contraloría y los OSIs, están las sociedades de auditoría o los SOAS. Estas, señores, son los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Recordemos, la Contraloría General de la República es el ente rector de este sistema. Además, pues la Contraloría está dotada de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera para poder cumplir con las obligaciones que se le ha encomendado, ¿no? Repasamos un poco las diversas atribuciones que tiene la Contraloría y mencionamos o recalcamos su potestad sancionadora, ¿no? Que puede ser ejercida tanto por infracciones al ejercicio del control como en materia de responsabilidad administrativa y funcional. Le damos una repasada muy rápida también a las infracciones sujetas a la potestad sancionadora y cuáles pues eran las sanciones que en función a ello podía la Contraloría emitir, ¿no? Y bueno, sobre las SOSIs y las sociedades ya hemos comentado un poco también y terminamos la sesión anterior mencionando o recordando algunos casos de intervención de la Contraloría General de la República, ¿no? En esta sesión, señores, vamos a abordar un poco sobre la represión de la corrupción desde el ámbito de la gestión pública. Si me ayudas con la presentación, por favor, si avanzamos. Bien, entonces, recordemos el Sistema Nacional de Control, ya recordamos cuáles son los órganos que la conforman, quién es su ente rector, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República se aplica entonces a todas las entidades que están sujetas al control por este sistema, independientemente de su régimen legal o cuál es la fuente de financiamiento bajo el cual opere, ¿no? Y esto recordemos porque son entidades de la administración pública las que están sujetas a estas acciones de control, pero también las empresas estatales. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos recordado los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Siguiente. Y sí, tengamos presente, pues, las entidades sujetas a control, ¿no? Porque este ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría, que un poco repasamos en la clase anterior y que ahora vamos a ver en mejor detalle, se puede dar sobre todas y cada una de las entidades que aquí se mencionan, ¿no? Por eso es importante que las podamos tener presentes, ¿no? Las entidades sujetas a control, entidades de poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores, entidades de los gobiernos regionales, entidades de los gobiernos locales, las empresas del Estado, las entidades privadas no gubernamentales y las entidades internacionales exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Bien, siguiente, por favor. Entonces, la Contraloría General de la República, según esta ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, ostenta esta potestad sancionadora, mencionamos, por infracciones al ejercicio de control y también en materia de responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas infracciones por las que un funcionario servidor puede estar sujeto a la potestad sancionadora del Estado? Se veían hace un instante también. Siguiente, por favor. Obstaculizar o dilatar el inicio de una acción de control, omitir el cumplimiento para la implantación o implementación de los órganos de auditoría interna, interferencia o impedimento para el cumplimiento de funciones inspectivas, entre otros, ¿no? Avancemos, por favor. Y las sanciones por el incumplimiento de alguna de esas obligaciones o por haber incurrido en alguna de las infracciones mencionadas, amonestación, multa, y si son
posibilidades de auditoría pueden ser suspendidas del registro que las comprende o pueden eventualmente ser excluidas definitivamente del mismo. Siguiente, por favor. Bien, responsabilidades y sanciones derivadas de las acciones de control. El procedimiento para determinar las responsabilidades derivadas de una acción de control se debe brindar a las personas comprendidas en el procedimiento, obviamente, la oportunidad de que puedan conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes que se contengan en los informes de las acciones de control que se haya realizado por parte de la Contraloría o alguno de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control. Entonces, pueden advertirse en estos informes responsabilidad administrativa funcional, como además también, y lo primero no es óbice de lo segundo, pueden advertirse también responsabilidades que impliquen ya el ámbito civil y por supuesto también el ámbito penal, ¿no? Siguiente. La responsabilidad administrativa funcional. La Contraloría General adopta, por tanto, una vez que el informe lo haya advertido, adopta, por tanto, acciones para la determinación de responsabilidad y la imposición de la respectiva sanción, ¿no? Entonces, el órgano instructor siempre recae en primer momento en la Contraloría General de la República. Respecto de la responsabilidad administrativa funcional, vemos acá que es la Contraloría la que tiene la misión, la función de adoptar las acciones para que se pueda determinar las responsabilidades, se pueda graduar cuál es la gravedad de la infracción cometida y de acuerdo a esa graduación de la gravedad de la infracción que se ha cometido, que se ha advertido, que se ha corroborado, por supuesto, imponer la sanción que corresponde, ¿no? ¿Qué pasa entonces si el informe del órgano de control advierte responsabilidades más bien relacionadas al ámbito civil o responsabilidades que puedan caer más bien en el ámbito penal? En el caso de las responsabilidades de naturaleza penal, el jefe del órgano de auditoría interna comunica sobre las responsabilidades simultáneamente al procurador público, ¿no? Entonces vemos que ya al advertirse responsabilidades en el ámbito civil o penal, la participación del procurador público, que no es más que el abogado o el apoderado legal de la institución que puede actuar en este caso si es que una vez conocidos los hechos, el titular de la entidad no procede. Entonces, el procurador público, que también es un funcionario, servidor con el que cuenta cada entidad, que es el asesor legal de la institución, es el abogado de la institución, puede obviamente iniciar las acciones civiles o penales que corresponden por ante las instancias competentes, ¿no? Hablamos ya del Ministerio Público, Fiscalía, Poder Judicial. Entonces vemos aquí un primer distingo respecto del procedimiento que se tiene que seguir una vez advertida la comisión o posible o presunta comisión de infracciones, ¿no?, a la ley y que van a poder permitir a través de los informes de control la identificación de responsabilidades, sea una administrativa funcional o sean responsabilidades que más bien ya caen en el ámbito del fuero civil o del fuero penal, ¿no? Siguiente, por favor. Las responsabilidades y sanciones derivadas de las acciones de control. Ah, abordemos entonces la responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Esta se ejerce sobre servidores y funcionarios públicos. ¿Sí? Se ejerce sobre servidores y funcionarios públicos. Son exceptuadas las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con las prerrogativas del antejuicio político. Y las conductas infractoras contravienen, en este caso, el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen. Entonces, estamos hablando de acciones o omisiones que transgreden más bien, ¿no? Eh, obviamente, el ordenamiento jurídico vigente, administrativo fundamentalmente, y las normas internas que van a regular el accionar de cada entidad, ¿no?
Los destinatarios o los que pueden incurrir en esta responsabilidad administrativa funcional son los servidores y funcionarios públicos de la propia entidad, ¿no? Eh, Se ejercen, dice, o son exceptuadas, dice también, autoridades elegidas por votación popular, titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, porque en estos casos ya más bien implica un procedimiento distinto que el que vamos a mencionar ahora más adelante, que es el común o el general para servidores y funcionarios públicos que incurren pues en infracciones que van a contravenir el ordenamiento de cada entidad y las normas internas que rigen a las instituciones en las cuales laboran, ¿no? Y es que vamos a repasar ahora cuáles pues pueden ser algunas de estas conductas infractoras por las que un funcionario o un servidor puede incurrir en una responsabilidad administrativa funcional. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas pues, de estas conductas infractoras? ¿No? Vemos que esta ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República pues va a comprender, entre otras, a las siguientes. El incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades. El incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de principios, deberes y prohibiciones señaladas en las normas de ética y probidad de la función pública. Es realizar actos persiguiendo un fin prohibido por la ley o el reglamento. El incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintas al interés público, ¿no? Entonces, son algunas de las conductas infractoras que están comprendidas en la ley, que como vemos, pues están ya más relacionadas, referidas siempre, por supuesto, al ordenamiento jurídico y administrativo vigente, pero también al ordenamiento interno administrativo de cada institución, de cada, de cada entidad. Estas conductas infractoras, por supuesto, eh, tienen que estar debidamente tipificadas, ¿no? Porque cuando hablamos del ejercicio, recordemos, de la potestad sancionadora, en este caso de la Contraloría General de la República, cuando hablamos del ejercicio de la potestad sancionadora, hablamos pues de un procedimiento administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionador, un procedimiento administrativo disciplinario, pero un procedimiento administrativo al fin y al cabo que que se regula, que se rige también por principios, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar el principio de legalidad, ¿no? En virtud del cual no se podría iniciar, por ejemplo, a un funcionario o servidor público un procedimiento administrativo si es que la conducta o la infracción por la que se le investiga y se le pretende sancionar no está previo a su comisión por acción o omisión, no está previamente tipificada, regulada, establecida, contenida en una norma como tal. Es decir, esa conducta por la que le deseo investigar y eventualmente sancionar tiene que estar tipificada como una infracción. Si ese hecho no está tipificado, no está comprendido expresamente como una infracción, no podría la entidad de la administración pública ejercer su potestad sancionadora e imponerle una sanción, investigarle e imponerle una sanción por un hecho que no está previamente tipificado en una norma como una infracción, ¿no? Eso es básicamente el principio de legalidad. ¿Qué otros principios también, pues, propios de un procedimiento administrativo se tienen que observar cuando se pretende el ejercicio de la potestad sancionadora? Pues el principio el derecho a la defensa, y es que como también referíamos hace un instante, eh, el resultado del informe de control que deviene pues en la identificación de posibles responsabilidades, sean funcionales, administrativas, civiles o penales,
tienen que ser puestos en conocimiento, derivadas a las personas comprendidas en el mismo, para que ellos puedan tener esa oportunidad de conocer esa información, hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos o sobre la información que allí se haya comprendido, ¿no? Y esto pues no es más que el ejercicio puro del derecho a la defensa, en el que yo como funcionario, servidor, investigado, a quien se le está imputando la comisión de una posible infracción, tenga el derecho de conocer, bueno, cuáles son los sustentos o los medios de prueba que se han actuado que sustentan el inicio de ese procedimiento administrativo en mi contra, en el que se me imputa la comisión de una infracción y puedo ser pasible de la imposición, pues, de una sanción, ¿no? Que se va a graduar de acuerdo a la gravedad de la infracción que supuestamente he cometido, ¿no? Y eso tiene que hacérseme de conocimiento para que yo, en ejercicio de mi derecho de defensa, pueda también hacer mis comentarios, responder o rebatir esos argumentos o esas pruebas, ¿no? Que permitan, pues, que el procedimiento pueda darse, ¿no? Conforme a las normas y principios que el derecho regula, y de ese modo se pueda tener un procedimiento con todas las garantías observadas y una sanción, pues, bien impuesta, ¿no? Entonces, hablamos del principio de legalidad, hablamos del derecho de defensa, hablamos, por ejemplo, del derecho de contradicción, y esto es que si se emite, ¿no? En una primera instancia una resolución de sanción, tenga yo la oportunidad de que esa resolución de sanción pueda ser revisado en una segunda instancia administrativa por un órgano distinto al que instruyó y sancionó en un primer momento, para que pueda valorar de repente nuevamente toda la información, las pruebas que se han actuado en mi contra y las pruebas que yo he ofrecido, que pueden, por ejemplo, deslindar mi responsabilidad o más bien atenuar la gravedad de los hechos o de la infracción que se me ha cometido. Y atenuar la gravedad no significa que yo voy a desconocer el hecho, sino que al buscar o al sustentar posibles atenuantes, poder obtener una sanción que en su graduación no vaya a ser, pues, tan grave como la que se me hubiera impuesto de no haber presentado o ofrecido medios que atenúen o que vayan a atenuar la gravedad de la posible infracción cometida, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahora lo vamos a ver ahora de una forma más gráfica. Sí, siguiente, por favor. Los tipos de sanciones, ¿no? Ya mencionamos, seguimos un proceso administrativo, esto debe concluir en una resolución que debe observar ciertos principios, ciertas garantías para que pueda ser la sanción finalmente bien impuesta, y que cuando vaya a ser discutida en una segunda instancia administrativa o de repente vaya a querer ser cuestionada ante el Poder Judicial, pues obtengamos siempre una segunda resolución o una sentencia judicial que reafirme la sanción impuesta. Esto para fortalecer el sistema de control, ¿no? ¿Y qué tipo de sanciones entonces puede imponerse y que están comprendidas o contempladas en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? Por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública entre 1 a 5 años. Significa que la persona, funcionario, servidor sancionado no podrá ejercer cargo o función pública entre 1 a 5 años, ¿no? Este es el margen que establece la ley. El reglamento obviamente establece también la posibilidad de que esto se gradúe, es decir, no toda infracción va a ser sancionada con una inhabilitación de 5 años, ni tampoco toda infracción va a ser sancionada con una inhabilitación de 1 año, ¿no? El margen de discrecionalidad del órgano sancionador más bien establece que puede ser entre 1 a 5 años, y esto se va a graduar de acuerdo a la gravedad de la infracción, a las atenuantes que se puedan presentar o sobre todo también en función a las agravantes que puedan haber. Otra sanción que se puede imponer, pues, es la suspensión temporal en el ejercicio de las funciones sin goce de remuneraciones, que pueden ser entre 30 días calendarios a 360 días calendarios. Entonces, tenemos de un lado la inhabilitación,
entre 1 a 5 años, no podrá el funcionario servidor sancionado ejercer función pública alguna en ese tiempo. Y otro lado también tenemos pues la suspensión temporal en el ejercicio de las funciones sin goce de remuneraciones, que pueden ser entre 30 días, un mes, y 360 días calendario, casi un año aproximadamente, ¿no? Mencionaba también hace un instante, será el reglamento pues el que especifique las sanciones a imponer para cada tipo de conducta constitutiva de responsabilidad administrativa funcional. Pero tengamos más bien claro que hay conductas infractoras, que lo hemos mencionado hace un instante, infracciones que se pueden cometer tanto por acción como por omisión y que, de acuerdo a su gravedad, ¿no? Y de acuerdo a sus agravantes o atenuantes, van a meritar sanciones que pueden ir desde la suspensión temporal sin goce de remuneraciones hasta la inhabilitación para el ejercicio de función pública en los tiempos y plazos que ahora acabamos de mencionar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y ya lo referíamos hace un instante, y las sanciones entonces, ¿cómo se gradúan, no? La graduación se va a dar, obviamente, estudiando el caso por caso, pero hay diversas situaciones que pueden considerarse para poder, desde la autoridad sancionadora, graduar la sanción que va a imponer acorde con la infracción que se ha cometido, ¿no? ¿Y qué situaciones se pueden tomar en cuenta para graduar las sanciones? Pues las que tenemos ahora en la presentación. La reincidencia en la comisión de las infracciones. Obviamente, si estamos frente a un servidor o funcionario que reincide en la comisión de infracciones, si en una primera, por ejemplo, se le suspendió por 30 días, digamos, ¿no? Si reincide, ¿no? La siguiente sanción de suspensión, si es que la autoridad sancionadora así lo estima de acuerdo a la infracción cometida, ya no será de 30 días, o ya no tendría que ser de 30 días, tendrá que ser por un plazo mayor, ¿no? Al presentarse un agravante que es la reincidencia, que tiene que ser valorado por la autoridad sancionadora. Las circunstancias en las que fue cometida la infracción, el grado de participación en el hecho imputado, la concurrencia de diversas infracciones, los efectos que producen la infracción o la gravedad de la infracción cometida. Son distintas situaciones entonces que la autoridad sancionadora, el órgano sancionador, tiene que tomar en cuenta al momento pues de decidir por la imposición de la sanción. Al momento de imponer la sanción, teniendo en cuenta, ya sabemos que pueden ser o inhabilitación o suspensión. El cuánto tiempo, sabemos que pueden ser entre 1 a 5 años la inhabilitación y de entre 30 a 360 días la suspensión en el ejercicio de la función y sin goce de remuneraciones. Y esta graduación tiene que tomar en cuenta estos aspectos: la reincidencia, las circunstancias en las que se cometió la infracción, el grado de participación en el hecho imputado, la concurrencia de otras infracciones que un mismo hecho, acción u omisión pueda haber incurrido en una o más infracciones, ¿no? Que se hayan producido de repente hechos concurrentes, ¿no? Que hayan también acumulado la concurrencia en la comisión de diversas infracciones también. Los efectos que produce la infracción o la gravedad de la infracción cometida, sobre todo, ¿no? Estos son hechos que se tienen que tomar en cuenta desde el órgano sancionador al momento de graduar la sanción que va a imponer por la infracción que se haya cometido. Siguiente, por favor. Ahora, tengamos en cuenta que se observa siempre esta independencia en el tema de responsabilidad. ¿A qué nos referimos aquí? Conversábamos ahora sobre la responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Y la distinguimos, ¿no? De las responsabilidades que ya podían más bien cometerse o incurrirse con incidencia en el ámbito civil o penal, ¿no? La responsabilidad administrativa funcional, por tanto, es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, ¿no? Entonces, las mismas acciones o omisiones pueden advertir a la autoridad instructora y sancionadora la comisión de responsabilidad administrativa funcional, ¿no?
pero esto no es óbice para que también se pueda ejercer las acciones correspondientes frente a la posible o presunta comisión de hechos que también alcanzan no solo este tipo de responsabilidad administrativa funcional en concreto, sino también a las responsabilidades civiles o penales, ¿no? Y esto en función a las acciones o omisiones que se haya cometido por parte del servidor o funcionario que ha incurrido en las infracciones que ya hemos mencionado hace un instante, en tanto también pues los bienes jurídicos o intereses protegidos, estos son diferentes, ¿no? O estos pueden ser diferentes. Entonces, un tipo de responsabilidad administrativa funcional es independiente de la responsabilidad penal o civil. Por tanto, pudiesen iniciarse desde el órgano instructor y sancionador procesos administrativos en busca de la sanción por infracciones cometidas a, a causa de haber incurrido en responsabilidad administrativa funcional, como también pueden iniciarse acciones para poder establecer esa responsabilidad a nivel civil o penal ante las instancias competentes, ¿no? Y eso va a implicar, siguiente, por favor, y eso va a implicar también, pues, que se observen, ¿no? Los procedimientos para que se pueda corroborar y, sobre todo, investigar y sancionar las infracciones cometidas que tengan o alcancen al tipo de responsabilidad penal o civil, ¿no? Entonces, esto, reiteramos, no afecta, el que se advierta responsabilidad civil o penal no afecta la potestad de la administración para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o servidor público que haya incurrido en una responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Salvo que haya, por supuesto, alguna disposición judicial expresa en contrario, ¿no? Pero si no, hablamos de la independencia, ¿no? De responsabilidades entre la administrativa funcional respecto de las civiles y penales. Por tanto, en principio, ¿no? Eh, la investigación o la instauración de un proceso administrativo sobre actos u omisiones que puedan incurrir en infracciones y que alcancen la responsabilidad administrativa funcional, puede llevarse adelante, pueden tener una sanción firme, y hablábamos de las sanciones hace un instante también, sea la inhabilitación o sea la suspensión, y también, ¿no? Si estas mismas acciones u omisiones han devenido en posible responsabilidad civil o penal, pueda también en el fuero competente seguir esa investigación para la sanción correspondiente luego de demostrarse, obviamente, luego de la instrucción o investigación, que se ha incurrido en ese tipo de responsabilidad también, que por tanto puede evitar otro tipo de sanción, ¿no? Entonces, eh, recordemos, cuando hablamos de la responsabilidad funcional administrativa, tenemos que la primera instancia, ¿no? Para la investigación y la imposición de una sanción está conformada más bien por un órgano instructor, ¿no? Hay un órgano instructor que, al que le va a corresponder iniciar pues estos procedimientos administrativos para poder determinar la responsabilidad administrativa funcional que van a partir de los informes de control, ¿no? De los informes que los distintos órganos conformantes del Sistema Nacional de Control puedan haber emitido, ¿no? El órgano instructor también pues va a efectuar las investigaciones para lo cual puede solicitar información y puede solicitar la documentación que estime necesaria para el ejercicio de su potestad sancionadora, ¿no? Obviamente se tiene que seguir un procedimiento en el que se actúe en medios de prueba, los medios de prueba que sean pertinentes o suficientes para la evaluación del caso, ¿no? El órgano instructor además emite pronunciamientos en los cuales se señala cuál es la existencia o inexistencia de posibles infracciones administrativas, ¿no? Puede, en efecto, el pronunciamiento del órgano instructor concluir que la acción u omisión investigada constituye una infracción administrativa funcional, como podría también concluir lo contrario, ¿no? Que luego de la evaluación, la información adicional solicitada y la documentación que ha sido puesta en su conocimiento,
puede concluir más bien o puede pronunciarse en el sentido de que no está acreditada o no existen infracciones administrativas funcionales que el funcionario servidor público haya cometido, ¿no? Por su parte, más bien el órgano sancionador, ¿no? Tanto el órgano instructor como el sancionador forman parte, ojo, de la primera instancia. Estamos hablando todavía de la primera instancia, cuando se empieza a investigar los posibles hechos, acciones o omisiones que incurren en infracciones y que determinan la responsabilidad funcional administrativa. Y veremos en un momento que hay también una segunda instancia, ¿no? Entonces, en una primera instancia tenemos al órgano instructor y al órgano sancionador. Entonces, una vez que la fase instructor o de investigación a cargo del órgano instructor concluye, toda esa información o el informe pasa al órgano sancionador. Sobre la base entonces de esta documentación que se remite al órgano sancionador por parte del órgano instructor, es que se tiene que evaluar la emisión de la resolución correspondiente, ¿no? Si concluye que hay evidencias de la comisión de la infracción, tendrá que redactarse una resolución debidamente motivada de sanción. Y más bien, si concluye que no se ha acreditado la comisión o la existencia de una infracción, entonces se emite la resolución correspondiente en ese sentido, ¿no? Y aquí otro de los principios y deberes que tiene que observar también la administración para seguir un adecuado o un debido procedimiento administrativo. Y es que esta resolución tiene que estar, señores, debidamente motivada, ¿no? Eso significa que tiene que argumentar con las suficientes evidencias, hechos, pruebas, documentos, etcétera, que el funcionario, servidor investigador es el que ha cometido la infracción por la cual se le viene investigando y se le pretende sancionar. Tiene que acreditarse que el hecho, la acción u omisión que ha cometido al momento de su comisión ya estaba tipificada y estaba comprendida en una norma como una infracción. Recordemos, principio de legalidad. Si el hecho, acción u omisión por el que se me investiga y se me pretende sancionar no estaba comprendido, no estaba tipificado como una infracción, eso vulnera, transgrede el principio de legalidad. Por lo tanto, si ese hecho por el que se me investiga y se me pretende sancionar no estuvo comprendido, no estuvo tipificada previamente a su comisión o presunta comisión como una infracción, entonces no habilita legalmente el ejercicio de la potestad sancionadora en mi contra. Principio de legalidad también recordémoslo, ¿no? Eso es muy importante y hay muchos procesos administrativos que se han caído, ¿no? Disciplinarios, sancionadores por el principio de legalidad. Entonces tengamos mucho en cuenta eso, ¿no? Entonces la adecuada motivación de las resoluciones es otro derecho que también es otra obligación que tienen que cumplir los órganos que forman parte del procedimiento administrativo sancionador para que pueda haber, para que podamos tener una sanción bien impuesta, ¿no? Porque una resolución que no tenga ninguna motivación o la suficiente motivación o esté inadecuadamente motivada, lo que va a meritar pues es que cuando el órgano sancionador emita la resolución, le notifique al administrado, vaya en apelación a la segunda instancia y al no tener una resolución debidamente motivada, pues termine ese procedimiento sin una sanción que pueda ser firme. Se deja sin efecto la sanción, digamos, en el mejor de los casos tendría que ordenarle al órgano sancionador que emita una resolución con la adecuada motivación, lo que dilataría más el proceso, ¿no? O peor aún, si esto se agota en la segunda instancia administrativa y la segunda instancia, ¿no?, encargada de resolver las impugnaciones, que en este caso sería el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es la segunda instancia administrativa. Si la segunda instancia administrativa entonces reafirma la sanción, ¿no?, para el funcionario servidor investigado, pueda luego, a través de un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial, más bien obtener la declaratoria de nulidad de esa resolución de sanción impuesta o de esa resolución del tribunal con el que ratifica la sanción impuesta por haberse afectado pues, el derecho fundamental de el debido procedimiento administrativo, con una de sus garantías que es la adecuada motivación de las resoluciones. Por eso es muy importante, tengamos presente. Estamos entonces en la primera instancia, órgano instructor que investiga, acopia la información, sustenta y debe darle el informe sustanciado al órgano sancionador para que éste pueda emitir la resolución de sanción correspondiente y una resolución de sanción que tiene que estar debidamente motivada.
Esta resolución de sanción, como cualquier acto administrativo que agota una instancia, en este caso la primera instancia, puede ser materia de una impugnación, ¿no? Esta impugnación sería a través de un recurso de apelación, cuyo plazo para poder presentarse es de 15 días útiles luego de ser notificada la primera o la resolución de sanción correspondiente. Luego de presentar esta impugnación ante el órgano sancionador eleva todo el expediente administrativo al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Este tribunal es el que se encargará de resolver esa impugnación, esa apelación, en un plazo máximo también de treinta días útiles y en segunda y última instancia administrativa. Quiere decir que con la resolución que emite el tribunal se agota la instancia administrativa y la única posibilidad de poder seguir discutiendo el tema por parte del servidor o funcionario sancionado será ante el Poder Judicial a través de una acción contencioso administrativa, ¿no? Del tribunal a referir, pues que esto tiene que estar conformado por cinco. Son elegidos por concurso público de méritos y por un periodo de 5 años, ¿no? ¿Quiénes pueden ser miembros del tribunal? ¿No? Tengamos en cuenta, tienen que ser mayores de 40 años de edad, tienen que contar con título profesional y colegiatura hábil, es decir, estar incorporados al colegio profesional y sobre todo con la habilitación vigente. Tienen que ser personas con adecuada experiencia o demostrar experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de 10 años, además de comprobada docencia universitaria también por ese mismo tiempo, ¿no? De preferencia, pues se privilegia el contar con estudios de especialización en el ámbito de su profesión. No debe tener una afiliación política, porque obviamente esto también puede empañar un poco las decisiones en las que puede formar parte como integrante del colegiado, como integrante de un tribunal, ¿no? Obviamente se privilegia el que no haya sido sancionado penalmente. Hablamos pues de sentencias condenatorias por delitos dolosos o no haber sido sancionado con destitución o despido, ¿no? Entonces son igual requisitos que se exigen para que puedan formar parte del tribunal que, como menciono, es pues la segunda instancia administrativa, la que resuelve las impugnaciones, las apelaciones impuestas por el órgano sancionador. Siguiente, por favor. Bien, esto ya lo hemos acabado de mencionar, ¿no? Justamente sobre el procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional a los infractores. Tiene dos instancias. La primera está constituida por un órgano instructor y un órgano sancionador, que lo acabamos de conversar hace un instante. Y la segunda instancia, pues que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que resuelve las apelaciones contra las decisiones del órgano sancionador, ¿no? Recordemos, pues, que como todo procedimiento administrativo, se tienen que observar las garantías y las obligaciones que rigen y que aseguran un debido procedimiento administrativo, ¿no? Ya hemos mencionado algunas de ellas, el derecho de defensa, la adecuada motivación de las resoluciones, el derecho de contradicción, todo ello, el principio de legalidad, también lo comentábamos hace un instante, todo ello pues como garantes de un adecuado procedimiento administrativo y es que se tienen o se deben observar si es que queremos pues contar con un sistema de control gubernamental que esté fortalecido, que imponga sanciones que fácilmente no vayan a ser desvirtuadas en una segunda instancia administrativa o de repente en el Poder Judicial. La idea es que el procedimiento administrativo sea tan riguroso, observador de todas las normas y principios que la ley establece, para que las sanciones sean debidamente impuestas y estas no vayan a ser dejadas sin efecto, no vayan a ser dejadas sin efecto, pues por acciones administrativas en una segunda instancia o por acciones judiciales de pronto, ¿no? Que van a buscar, pues, advertir sobre los posibles deficiencias, errores o vicios que se hayan presentado en el mismo, en la procura de que las sanciones impuestas vayan luego a ser desestimadas, ¿no?
Recordemos, lo mencionábamos en la clase anterior también, que en ejercicio pues, de esta potestad sancionadora, la Contraloría ha sancionado e inhabilitado para ejercer la función pública a la fecha 204 funcionarios y servidores públicos, ¿no? Esta inhabilitación se ha dado por un plazo de 5 años, ¿no? Y actualmente 1.180 funcionarios o servidores públicos tienen un proceso administrativo sancionador en curso, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las infracciones más recurrentes o el actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones y otros procedimientos, el obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas haciendo uso de su cargo o autoridad, el incumplir o negarse o demorar de manera injustificada e intencional en el ejercicio de las funciones a su cargo, ¿no? Y algunos de los principales procesos administrativos sancionadores o principales casos en los que se ha obtenido justamente esta sanción a través de un procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, hablamos del caso del ex gerente general de Petroperú por el uso irregular de vehículos del Estado. A este señor se le ha impuesto una sanción de 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, hablamos de 2 miembros del comité de selección a cargo de la licitación para la construcción del puente vehicular Tarata, en San Martín, para actuar parcializadamente en el procedimiento de selección. A estos señores se les ha impuesto una sanción de 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, ¿no? El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, en San Martín también, procuró un beneficio ilegal a un contratista al disponer la devolución de las garantías de adelanto directo y para materiales cuando no correspondía. A este señor se le impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años, ¿no? Esta información también les mencionaba la sesión anterior, tanto los reportes como los casos con las respectivas resoluciones de sanción impuestas están en la página electrónica de la Contraloría, son de acceso público, los invito a que puedan revisarlo y consultarlo porque contiene información muy valiosa que va a complementar pues, lo que hemos venido abordando en las distintas sesiones, así como lo tratado y lo abordado en la sesión de hoy. Bien, con eso yo estoy culminando la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos y todas por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Marco Antonio. Excelente, yo dejo por aquí unos aplausos también. Y vamos ahora a proceder a ver, con el examen. Vamos a explicar así súper rápido el examen. Voy a compartir en la pantalla. Primero que nada, pues igual las recomendaciones, estimados participantes, que tenemos un plazo, ¿no? Tenemos algo de un día para poder enviar o terminar el examen. Igualmente, podemos dar una prórroga para los que no pueden, ¿está bien? Así que aquí, ya para terminar la grabación de la clase, ahí para que se enteren nuestros compañeros que no han asistido y van a ver la clase, ¿está bien? Vamos a tener una prórroga para los que no han podido entregar con tiempo el examen, ¿está bien? Perfecto.